Hola a todos. Bueno, el motivo de este vídeo es el Día Mundial de la Salud y en este 2022, como no podía ser de otra manera, vamos a hablar sobre el cierre de un ciclo de la COVID, justamente. Curiosamente, hoy hablaré con Salvador Masip, que entró a formar parte del profesorado de los estudios de Ciencias de la Salud de la UOC pocos días antes que yo y pocos días antes de que empezara esta pandemia. Así que, como forma anecdótica, vamos a cerrar un poquito ese ciclo con esta entrevista que le vamos a hacer hoy. Salvador es médico y es doctor en genética molecular. Es profesor, como os decía, de los estudios de Ciencias de la Salud de la UOC y además tiene su propio grupo de investigación en Leicester, en Inglaterra. Pero además, la parte más importante de la que vamos a hablar hoy y por lo que está aquí es que es un gran divulgador científico y nos ha acompañado toda esta pandemia. Hola, Salvador. Hola, ¿qué tal? Bueno, creo que es pregunta indispensable para empezar este vídeo o esta entrevista, preguntarte qué hemos aprendido. Veremos qué hemos aprendido. Tendríamos que haber aprendido algo, creo yo, y espero. Es difícil saberlo, lo sabremos, supongo, en el futuro. Creo que lo más importante para mí sería aprender que no estábamos preparados. O sea, reconocer que hay que hacer un trabajo previo para estar a punto para las crisis de salud del estilo de una pandemia. Que el problema que tienen principal es que no sabemos qué magnitud tendrán, cuándo llegarán y qué las va a causar, con lo cual es muy difícil prepararse. Pero a pesar de esto, creo que tenemos que mejorar respecto a la preparación que teníamos antes de esta pandemia. Hubo la gripe porcina del 2009, que empezó en México, y aquello fue un poco un aviso de lo que sería una pandemia, digamos, como la que hemos visto ahora, la primera pandemia, digamos, de la era de la comunicación, de la era de la globalización, y que seguramente era un poco el preview, el prólogo de lo que fue esta pandemia. Entonces ahí tendríamos, creo yo, que haber aprendido ya una serie de lecciones que no aprendimos, y ahora por lo menos tendríamos que aprenderla para la próxima, porque habrá más pandemias, esto es algo que sabemos seguro. Tenemos la preparación, creo yo, es lo que marca la diferencia, sobre todo en los primeros meses, en el impacto que tiene una pandemia. Vimos en esta pandemia, los primeros meses fueron realmente muy duros en lo que se refiere a número de casos y a mortalidad. Y esto es lo que creo yo que una buena preparación evitaría este inicio de pandemia tan duro. Estabas hablando justamente de la gripe porcina, pero no es la única, ¿no? La gripe A o la española antiguamente, el cólera, la peste, el VIH incluso, o el ébola, que igual es más reciente, han sido pandemias que han formado parte de nuestra historia y ahora sumamos también la COVID-19. Y en relación a esto, quería preguntarte si crees realmente que la COVID va a quedarse, formar parte de nosotros como un virus que podría ser estacional, ¿no? Una endemia, o vamos a conseguir luchar contra él y erradicarlo como ha pasado con la viruela, por ejemplo. Erradicar microorganismos es muy difícil, es prácticamente imposible. Tenemos dos casos solo de la viruela, uno de ellos, y el otro es una peste bovina. Y esto solo se puede hacer en casos muy concretos en los cuales no hay reservorios de animales donde el virus se pueda esconder. En este caso parece que es lo contrario, el coronavirus parece que no solo afecta a humanos, sino que de hecho saltó a los humanos, seguramente desde el murciélago, y seguramente hay también otros animales intermedios que pueden actuar como reservorios. Por tanto, lo más posible es que este virus se quede con nosotros, como seguramente pasó previamente con otros coronavirus. Tenemos coronavirus que tienen un papel relativamente menor en la salud, que causan simples constipados, y esto seguramente se cree que en algún momento alguno de estos coronavirus pudiera haber sido pandémico, hace miles de años quizás, y se acabó incorporando, digamos, a nuestro grupo de microbios con los cuales más o menos convivimos. La idea o la esperanza es que este virus SARS-CoV-2 se comporte de la misma manera y acabemos teniendo pues un virus que va a ir apareciendo, va a ir causando una serie de problemas, pero serán más o menos asumibles, digamos. Es lo que se ha venido a llamar la gripalización de la COVID, con la idea de comparar a la COVID con la gripe, en el sentido de que es una enfermedad que vuelve estacionalmente, la tenemos cada cierto tiempo con nosotros y tiene un impacto sanitario importante. Cuando hay una ola de gripe, que vemos en los meses fríos, los hospitales se llenan y hay una mortalidad. Pasa que no hablamos de ello porque ya está incorporado un poco, digamos, en nuestro calendario. Si todo va bien, la COVID seguirá este patrón y es muy posible que siga también un patrón estacional, y que pues, cause una cierta mortalidad, unos ciertos problemas, pero ya no esta disrupción
tan terrible de la vida que hemos visto en estos últimos años. Eso esperamos, ¿no? Esperamos. Y sobre todo que aprendamos a convivir con este nuevo virus que tenemos. De hecho, el crecimiento de la población, la movilidad de la gente, incluso la explotación de recursos hídricos o alimentarios, ¿no? Son muchos de los retos en los que nos enfrentamos o que nos proponen para crear estas nuevas situaciones pandémicas, ¿no? Y nos decías que sí, que probablemente, según lo que crees, habrán futuras pandemias. ¿Qué crees o si nos puedes adelantar algunas cositas sobre qué deberíamos tener presente para hacer frente a estas nuevas pandemias que vengan? Yo creo que lo que has mencionado es muy importante, el tema de verlo de una forma global, o sea, verlo como un problema de salud planetaria. Es decir, vivimos en un planeta, los humanos, los animales, las plantas, los microorganismos, como parte de un todo. Y los humanos tendemos a separarlo esto, ¿no? Tenemos aquí los humanos y aquí tenemos a los microbios. Y no es así, porque lo hemos visto ahora, ¿no? Cuando un microbio salta de un animal a otro y acaba llegando al humano, puede crear una disrupción muy importante en nuestro estilo de vida. Por tanto, tenemos que empezar a ver los problemas de salud de este tipo como una cosa global, como una cosa de salud planetaria, que es un concepto nuevo o relativamente nuevo que cada vez tiene más valor y la pandemia lo ha puesto en primer plano. La idea de la salud planetaria es que cuando pensamos en problemas como este, tenemos que ver de dónde vienen y a dónde van. Es decir, uno de los motivos por los cuales estamos viendo cada vez más zoonosis, que son infecciones que saltan de los animales a los humanos, es porque estamos invadiendo ecosistemas de ciertos animales, entrando en contacto con animales que no tendríamos que interaccionar con ellos habitualmente, destruyendo hábitats y haciendo que estos animales se trasladen a otros sitios. Tenemos cambios climáticos que hacen pues, que mosquitos, por ejemplo, que no solo se veían en zonas tropicales, ahora puedan sobrevivir en otras latitudes. Todo esto tiene un efecto en cadena que tendíamos antes por lo menos a no mirarlo o a obviar este efecto progresivo de que una cosa afecta a la otra y a la siguiente, ¿no? Y ahora sabemos esto, que si no cuidamos el entorno, no cuidamos el ecosistema, no cuidamos el planeta, esto puede revertir no solo en los efectos que estamos viviendo del cambio climático, sino en, por ejemplo, pandemias, que seguramente esta pandemia que hemos visto ahora, si supongo se acabará confirmando que salió pues, de los murciélagos, en un momento de una zona, en un tipo de contacto que los humanos tendríamos que evitar, ese tipo de contacto con ciertos animales salvajes. Por tanto, la pandemia del futuro, que no sabemos cuál será, es muy posible que venga por ahí, ¿no? Y que tengamos que intentar evitar al máximo, reducir al máximo las posibilidades de que esto pase. Por tanto, cuidar el ecosistema, cuidar el entorno, cuidar nuestra relación con los animales, cuidar la relación con los microbios, los animales, etcétera, etcétera. Creo que esto no solo es una cuestión de pensar en la crisis climática, etcétera, sino cuando hablamos de salud planetaria hemos de pensar en muchos más factores que creo que hoy en día estamos quizá, o hasta ahora por lo menos, no habíamos tenido en cuenta, y ahora algo como la pandemia ha sido un poco el aviso. Si no vigiláis, pueden pasar cosas así. Y la forma que tenemos justamente de preparar todo esto, como comentabas, es a través de la ciencia, ¿no? Justamente la ciencia nos ha demostrado en esta pandemia el poder que tiene y lo necesaria que es, pero en un momento en el que tenemos sobreinformación o incluso saturación, ¿no? de esta información, han salido también muchos bulos y se han tomado decisiones, incluso podríamos decir en algunos casos precipitadas, que además no han comulgado al 100% con una respuesta científica, ¿no? real. Todo ello hemos podido ver que han empezado pues, a crearse movimientos o a potenciarse movimientos que ya existían un poco negacionistas en relación a esto, que ha arrastrado a mucha gente a no confiar al 100% en la ciencia, ¿no? La pregunta que te quería hacer es un poco, ¿por qué crees que ha ocurrido todo esto? Creo que esta pregunta es clave y no sé si tenemos la respuesta aún. Creo que uno de quizás los factores que no hemos tenido en cuenta o que quizás no le damos la relevancia suficiente es el tema de la comunicación. O sea, en momentos de crisis hay que, como bien decías, dar primer plano a la ciencia, hay que dejar paso a los científicos, a los expertos, que son al fin y al cabo los que te van a encontrar las soluciones a los problemas de salud, pero también hay que cuidar mucho la comunicación, porque no te sirve de nada tener una vacuna, por ejemplo, fantástica que te pueda frenar un contagio de cierta enfermedad si la gente no se la quiere poner. Y hemos visto en esta pandemia, por ejemplo, que es una cuestión de que salte una chispa y se encienda el fuego enseguida. Solo hace falta que siembres la incertidumbre y que haya grupos que sean un poco refractarios a cualquier avance científico en concreto y que algunos de ellos tengan influencia, porque esto solo si lo hace la gente de la calle, pues tiene
un rango puede ser pequeño, ¿no? Pero si lo hace un famoso, Exacto. esto se multiplica por 1.000.000. Y si tienes la mala suerte que hay una serie de grupos de famosos que crean que su misión es ir en contra de cierto avance científico, esto puede ser el final. Esto puede ser un problema muy importante. Entonces, no hay que descuidar la parte comunicativa. Hay que buscar fármacos nuevos, hay que buscar vacunas nuevas, hay que hacer lo que haga falta cuando hay una crisis de salud, pero hay que también explicar muy bien lo que estamos haciendo. Los científicos tenemos que salir a divulgar, esto creo que es básico. Creo que esto con la pandemia sí que hemos mejorado mucho, creo que hemos aprendido que hay que escuchar a los científicos, esto es positivo, y los científicos han aprendido que hay que salir a explicar, porque los científicos también es muy básico. Algo súper básico. Comunicación, al fin y al cabo, lo que decíamos, ¿no? En todos los ámbitos. O sea, no solo la comunicación es ponerte delante de una cámara y explicar, sino es decir al científico, oye, sal tú, que es lo que sabes más sobre este tema, y explícalo. Y aprende a explicar, porque no hay ninguna asignatura en las carreras científicas que te prepare para comunicar al público. O sea, la divulgación que hacemos los científicos la aprendemos sobre la marcha, y la aprendes un poco con prueba y error hasta que encuentras la manera de comunicarte con el público. Y esto con la pandemia creo que ha mejorado muchísimo. Ha habido muchos más científicos que se han atrevido a salir, ha habido más demanda también, ha habido muchos más medios que han abierto sus cámaras, micrófonos, páginas a científicos. Y esto es obviamente temporal, porque dentro de 2 días esto va a revertir, pero por lo menos que espero que quede un poco el pozo este del cambio, un poco de mentalidad que tiene que haber para evitar lo que decías, ¿no? Que haya esta desconfianza con la ciencia. Entonces la ciencia necesita un poco de marketing. Necesita que se entienda lo que hacemos, que se entienda la importancia. Yo creo que si se explica realmente la importancia de una vacuna y por qué funciona y por qué es esencial y por qué no tiene efectos secundarios, qué mecanismos hace la vacuna, que activa la vacuna cuando entra en el cuerpo, y si lo explica bien explicado, la gente entenderá que ciertas cosas que se han dicho sobre las vacunas no es que sean falsas, que son físicamente imposibles. O sea, hay ciertas cosas que la vacuna no puede hacer porque simplemente no tiene capacidad biológica para hacer todo lo que se le atribuye. Pero esto tienes que salir a explicarlo y explicarlo bien, de una forma clara. Por tanto, creo que de cara a la preparación de la pandemia del futuro, tiene que haber mucho más del tema comunicativo, tiene que haber mucho más énfasis en construir puentes entre los diferentes elementos, porque al fin y al cabo los científicos trabajamos para la sociedad, no podemos estar aislados. Y la sociedad tiene que escucharnos, nosotros tenemos que salir a hablar también. Los políticos tienen que escuchar a los científicos y a la sociedad. Entonces, estos puentes entre todos los elementos que intervienen en una crisis, creo que son esenciales y que hay que saber construirlos bien. Y creo que aquí hay trabajo para hacer. Totalmente de acuerdo. De hecho, justamente te has adelantado a una de las preguntas que tenía, era sobre la desconfianza que hay en concreto en las vacunas y la industria farmacéutica. Y una de las cosas que nos ha enseñado, creo, también esta pandemia es a la necesidad que tenemos de la sinergia en muchos casos de la investigación pública y privada, ¿no? Cuando, sobre todo, requerimos un resultado rápido que requiere mucho dinero, mucho personal y mucha infraestructura de producción, necesitamos de esa sinergia, ¿no? de ambas instituciones. Y creo que los divulgadores en este sentido habéis tenido un papel súper importante. De hecho, ahora como anécdota también, leí un consenso de la OMS que había creado previo a la pandemia, 2016, de buenas prácticas clínicas, que había titulado «Cómo responder a los que niegan abiertamente las vacunas en público». Y decía básicamente que los negacionistas, aparte de ser una parte muy pequeñita de la población, no eran la población diana a quien convencer, sino que la población a quien debemos dirigirnos mayoritariamente, que además también son los mayoritarios, ¿no? Es aquella persona que duda, simplemente, no que lo niega, sino que duda. Y es normal tener una duda, sobre todo en esta situación de sobreinformación que comentabas. Absolutamente. Creo que es muy importante la diferencia esta, ¿no? Quizás tendemos a meterlos todos en el mismo saco, ¿no? Las personas que niegan las vacunas y los que dudan. Y yo creo que es totalmente diferente. Hay una parte de la población que no la vas a convencer nunca, por motivos personales, ideológicos, lo que sea, van a dudar o van a negar que una cosa funciona. Pero el riesgo es que esta población arrastre a todas las personas que dudan, que como decías tú, y yo que estoy totalmente de acuerdo, que la duda es válida y es sana. Es perfecto que tú te plantees lo que te están diciendo, esto es correcto o no es correcto. Entonces, si esta persona que está en esta fase de duda totalmente adecuada se deja llevar por las personas que están intoxicando el debate desde el lado no científico, esto es muy peligroso. Entonces, lo que hay que hacer es simplemente contrarrestar con información, con buena información. Y ahí está, creo que un punto básico que has tocado. Creo que en una crisis como esta, creo que es
es la evidencia más clara de que no podemos superar estos problemas sin la ayuda del sector privado. O sea, todas las vacunas que se han generado, todas las pruebas clínicas que se han hecho, los millones que se han invertido, evidentemente el sector público ha puesto mucho dinero, pero sin el esfuerzo y la infraestructura privada no hubiéramos podido llegar tan rápido a una solución. Entonces, ¿que las farmacéuticas van a ganar dinero? Seguro, o sea, esto es clarísimo. Ya sabemos que su prioridad es tener a final de mes pues la cuenta llena, ¿de acuerdo? Pero son una herramienta más o un eslabón más de la cadena de la salud. Entonces, hay que darles lo que necesitan y pedirles ciertas cosas, marcarles un poco el paso. De hecho, lo que está claro es que esta pandemia, aparte de quedarnos un poco desprotegidos, ¿no?, en el ámbito de la ciencia, en algunos puntos, nos hemos quedado desprotegidos en el ámbito de salud, ¿no?, porque muchos de los recursos económicos y de personal han tenido que redirigirse totalmente de forma justificada a tratar este momento agudo, ¿no?, que nos ha creado la pandemia, y quizá ha desplazado otros tratamientos importantes que justamente de patologías crónicas que nos pueden derivar a otros problemas de salud. Y mi pregunta era, ¿cuáles crees que van a ser los futuros retos de salud que nos vamos a encontrar? Creo que es importante, y esto entra dentro de lo que decíamos antes, de prepararnos para el próximo reto, ¿no? Porque tendemos a ser más reactivos que proactivos, ¿no?, y esperar que llegue el problema para solucionarlo. Y creo que ese es el tipo de pregunta que tenemos que hacernos ahora, ¿no? No solo cuál es la próxima pandemia, sino cuáles son los retos de salud en el futuro. Y creo que el principal reto está relacionado con el envejecimiento progresivo de la población. Cada vez somos más viejos, cada vez sobrevivimos más, por suerte, ¿no? Cada vez hay más parte de la población que tiene una edad avanzada, y esto conlleva una serie de problemas asociados. Cuanto más vivimos, más enfermedades tenemos, ¿no? Y creo que en el futuro tenemos que pensar no solo en tratar las enfermedades asociadas a la vejez, o sea, el cáncer, las neurodegenerativas, etcétera, etcétera, sino tratar la vejez misma. Es decir, cómo podemos eliminar esta base que genera todas estas, o que te hace más susceptible a todas estas enfermedades. Porque si conseguimos evitar, frenar, reducir o mejorar el envejecimiento, a la vez bajaremos también todas las enfermedades que están asociadas a esta situación. Porque por lo que comentabas, yo entiendo que hay este desfase, ¿no?, desde que empezamos a disminuir nuestra calidad de vida hasta que fallecemos. Hay un desfase de que hablan como de 20 años, ¿no? Entonces, estamos a toda costa intentando alargar la esperanza de vida de la población independientemente de cómo esté. Es decir, nos importa más la cantidad que la calidad, el lifespan versus healthspan, ¿no?, de alguna manera. A veces parece que sea así, y esto es preocupante, porque realmente todo el aumento de esperanza de vida que hemos visto en los últimos años va un poco en la línea que dices, en aumentar los años de mala salud. O sea, estamos viviendo 20 años más peor. No vivimos más tiempo bien y tenemos el mismo tiempo de enfermedad al final de la vida, ¿no? Cada vez tenemos más años peores. Entonces, ¿cómo mejoramos este health span, este periodo de años de salud que sea más amplio y reducir las enfermedades? Creo que ese es el reto y la pregunta del futuro. No hay respuesta, creo yo, en estos momentos aún. Hay muchas cosas que se están investigando, muchas cosas que se pueden hacer. Se puede estudiar el envejecimiento a nivel de intervenciones clínicas, a nivel de moléculas y genes y proteínas. Y creo que la combinación y a nivel más psicológico, social, evidentemente, o sea, el encaje de la persona mayor en la sociedad es uno de los factores claves en asegurarnos de que la calidad de vida de la persona mayor es buena. Porque ahora tendemos pues, a sí querer vivir muchos años, pero es como que la gente mayor estorba. O sea, estamos empujando a ser cada vez más viejos, pero no sabemos qué hacer con los viejos. Exactamente. Y esto hay que solucionarlo a la vez. Hay que solucionar los problemas de enfermedad, los problemas de esperanza de vida y los problemas sociales que genera tener una población envejecida. Y la pandemia otra vez creo que ha puesto en evidencia que no hay una estructura clara y enfocada a la población mayor, porque al final los que han sufrido más y los que han acabado pagando el pato en la pandemia ha sido mucho la gente mayor, ¿no? Y esto creo que es uno de los factores claves del futuro. ¿Cómo encajamos la población envejecida en la sociedad? ¿Cómo prevenimos todas estas enfermedades asociadas que tienen y cómo mejoramos su calidad de vida y su cantidad de vida hasta cierto punto? De hecho, te quería hacer una pregunta, porque yo que trabajo en algo más relacionado con la obesidad justamente hay un debate constante, ¿no?, en el que se dice, ¿es realmente una patología, es una enfermedad per se o es una condición quizá fisiológica totalmente esperable a comer más calorías de las que debemos perder? Y en relación a esto, la pregunta que te quería hacer ¿es la enfermedad una condición
fisiológica totalmente esperada que se relaciona con un empeoramiento de la salud de la persona, o por el contrario, existe un envejecimiento saludable y un envejecimiento no saludable? Esta es muy buena pregunta y creo que aún estamos debatiendo esto, ¿no? ¿Hasta qué punto envejecimiento quiere decir enfermedad, ¿no? De hecho, hay una parte de la gente que investiga envejecimiento que casi lo equipara, ¿no? Envejecer es una enfermedad. Y otra gente que no, que lo ve como parte de un proceso biológico. Creo que es un enfocamiento filosóficamente muy diferente, de ver el envejecimiento como una cosa saludable hasta cierto punto, o el envejecimiento como si fuera pues, un cáncer, ¿no? Claro. Y entonces la gente que lo ve así quieren a toda costa tratar el envejecimiento o buscar fármacos que te frenen el envejecimiento. Creo que quizá un punto de vista híbrido quizá sería la solución en el futuro, ¿no? Ver el envejecimiento no como una cosa inevitable, que es un poco como hasta ahora lo veíamos, tampoco quizás como una enfermedad como la diabetes o como el cáncer, pero sí como un punto medio que puedes modularlo para convertirlo en algo más normal, para que el envejecimiento sea más fisiológico que no patológico. De acuerdo. Bueno, justamente estabas hablando de cosas que parecían un poco de ciencia ficción, ¿no? Todo lo que son los genes y demás, y ojalá puedas venir otro día y te pueda volver a hacer preguntas que tengan más relación con esto, porque realmente saber si las personas tenemos una caducidad, ¿no? Como cuerpo, como materia, es algo que creo que a todos nos puede interesar, así que nada. Muchas gracias, Salvador, por haber estado hoy aquí y por respondernos así de bien y así de claro y de fácil a todas las preguntas. Y nada, gracias a todos por haber estado aquí viendo este vídeo en motivo del Día de la Salud.